Buenas tardes, continuamos con el tema de digitales. En el video anterior eh, quedamos en ver encapsulados de circuitos integrados. Continuamente siguen avanzando, ¿no? Con diferentes formas. Entonces, en el libro vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, acordémonos, este es el libro de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de encapsulados. Ahí vemos la presentación, formas. Bueno, donde se especifica distancia entre terminales y altura para los encapsulados. Bueno, es tan solo un ejemplo de las múltiples presentaciones, y como se dijo, va avanzando continuamente. Entonces vienen de estas presentaciones. De nuevo nos vamos a referir al libro. Aquí estamos con el texto. Tenemos el significado de cada sigla para que copien. Ahí viene con sus valores de altura y distancia entre terminales. Entonces ahí se tiene el libro de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Seguimos aquí en nuestras notas. Familia lógica TTL. Se usan como lógica de pegamento para conexión de bloques complejos, interfaces para manejar alta corriente. Su principal exponente es la compuerta NAND. Entonces, ahorita enseguida vamos a ver un circuito en el libro, la cual maneja múltiple emisor, varios emisores en el mismo transistor, y que hacen de entradas a la compuerta. Entonces vamos a referirnos al libro. Este es el ejemplo. Entonces ya hacíamos mención de varios emisores en el mismo transistor y que hacen de entradas a la compuerta. Pueden haber muchos emisores para una NAND de muchas entradas. Entonces ahí tenemos compuerta NAND TTL, equivalente en diodos para Q1. Entonces ahí tenemos. También vemos que a la salida de esa NAND se ven dos transistores de arreglo tótem. ¿Sí? De arreglo tótem. Y la operación de esa NAND se ve, o vamos a verla enseguida. Entonces aquí vemos el comportamiento de esa NAND TTL. Vemos por este lado el ejemplo de la salida en bajo. Entonces aquí tenemos dos entradas en 1, lo que provoca el apagado de estos diodos, ¿sí?
con este nivel de voltaje. Vemos el nivel de la fuente, lo que provoca igualmente el encendido de este transistor, y se producirá el correspondiente apagado de este Q3, el encendido de este Q4, ¿sí? Entonces ahí tenemos un comportamiento a la salida, un nivel bajo, voltaje de salida bajo, menor de 0.4. Aquí tenemos el diagrama de funcionamiento. Entonces ese es el funcionamiento de la NAND con salida en bajo. Un análisis similar podríamos hacer con una entrada puesta en un 1 lógico y la segunda entrada en un 0 lógico, lo que provoca, como está señalado, el apagado de este diodo, encendido de este otro, el apagado de este otro diodo y el correspondiente encendido de Q3, apagado de Q2 y apagado de Q4, lo que nos trae como consecuencia una puesta de un 1 lógico en la salida de la NAND, salida en alto. Esta es la tablita, entonces podemos ver ese análisis. Aquí está en el libro la explicación del estado bajo de esa NAND. Esta es la continuación del estado bajo y también la operación del estado en alto. Bueno, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Lo hicimos rápidamente, pero para más detalles podemos mirarlo acá. Seguimos con el tema de drenado de corriente. Entonces vamos de nuevo a referirnos al libro. Y entonces tenemos en esta TTL se ve un estado de salida bajo, ¿sí? Voltaje de salida bajo. Entonces drena corriente de la compuerta a la que está conectada esa salida. Entonces hay un transistor a la salida de la compuerta. Vemos la ruta de, en este caso, corriente de entrada en bajo. Entonces de esta forma se ve el comportamiento del drenado de corriente. Entonces este es el circuito de entrada de compuerta de carga y este es el circuito de salida de compuerta reforzadora. Bueno, al poner un 0, entonces drena corriente de la siguiente conexión, ¿sí? Salida en bajo. Entonces ahí tenemos, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Drenado de corriente. Entonces acordémonos, transistor de drenado de corriente o puesta en bajo. Ahora vamos a ver una salida puesta en alto en la misma familia TTL. Cuando la salida de esa TTL está en alto, aquí lo vemos, voltaje de salida alto. Entonces, en este caso, da corriente, suministra corriente. El transistor suministra una corriente de entrada alto a esta otra conexión, la conexión de carga, la compuerta de carga. Entonces, si aquí se sucede un 1 lógico, entonces aquí para esta carga va a haber una corriente de entrada en alto
que es una pequeña corriente de fuga de más o menos unos 10 microamperios. Ese transistor es de suministro de corriente o de puesta en alto, ¿sí? Entonces ahí tenemos el ejemplo con los TTL. Por otro lado, este es el ejemplo de la compuerta NOR en circuito TTL. Entonces ya sabemos del comportamiento del NOR. Entonces, para que podamos hacer el análisis, estas son las dos entradas y esta es la salida. Entonces, para que hagan el análisis. Volvemos a las notas. Hojas técnicas TTL. Entonces, habíamos hecho referencia en un video anterior. Vamos a mirarlo. En Digitales 10 miramos la familia TTL. Entonces, para que se refieran al Digitales 10, veíamos estos prefijos, el significado. Este es el estándar, este es el diodo de barrera Schottky. Y bueno, ahí miramos y explicamos cuando la referencia está acompañada por cada una de estas letras. Esa era la familia TTL, o es la familia TTL. Volvemos con nuestras notas. Los circuitos integrados señalados CI no pueden manejar dispositivos como inductores, transformadores, capacitores grandes. Entonces tenemos que las familias TTL y la ESL utilizan transistores bipolares. Estas dos utilizan transistores bipolares. Por otro lado, PMOS, NMOS y CMOS utilizan transistores MOSFET unipolares como elemento principal. Listo, eso era recordando un pequeño apunte del video anterior en Digitales 34. Volvemos aquí con las notas. Hojas técnicas TTL. Mencionan que en el año 64 la Texas Instruments Corporation introdujo los primeros circuitos TTL estándar, que eran referencias 54 y 74. La 54 opera en rangos de temperaturas más grandes y voltajes de alimentación grandes también, ¿no? Pero cada fabricante anexa a este número sus letras. Ejemplo, para la Texas Instrument SN, para la National Semiconductor DM, esta otra marca Signetics. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos. En digitales, en el video de Digitales 10 ya hicimos referencia sobre la tecnología TTL, las referencias. Entonces mirábamos que estaba el 74 acompañado por la letra S, LS, AS, ALS, F. Entonces eso lo mirábamos en Digitales 10. De nuevo volvemos aquí a la familia TTL, Digitales 10, el significado ya mencionamos. Entonces si quieren hacer referencia a ese video, Digitales 10, la familia TTL. Entonces este es el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Entonces este es el ejemplo de una hoja técnica, ¿sí?, que aparece en los manuales. Ya vimos el significado de estas escrituras. Igualmente ahí está señalado. Entonces ahí tenemos.
nos damos cuenta que hay una comparación entre estas referencias. Entonces, un análisis de esos dos dispositivos que son NAND, son unas NAND, ¿no? Esas dos. Seguimos aquí las notas. La serie 54 ALS es más resistente a cambios de voltaje y temperatura. Es más costosa y se usa en aplicaciones más delicadas como militares, espaciales. De nuevo, viendo estas hojas técnicas, podemos calcular el margen de ruido alto y margen de ruido bajo. Ya lo habíamos visto en un video anterior. Entonces, teniendo esta información, ¿sí?, con sus correspondientes valores, podemos hallar esos niveles de ruido. Entonces, acordémonos en el video anterior de digitales 34, teníamos esta gráfica de la salida, valores de entrada, el onológico, bueno, allá se explicó el voltaje de ruido alto y el nivel de voltaje de ruido bajo. Entonces era la diferencia entre estos dos y aquí arriba entre estos dos. Entonces ahí armábamos las ecuaciones, en el video anterior se vio. Estas eran las ecuaciones: margen de ruido en el estado alto, margen de ruido en el estado bajo. Entonces aquí tenemos las ecuaciones. Vemos aquí mínimos y máximos. Bueno, y aquí vemos el voltaje de entrada en nivel bajo. Tenemos estos dos valores, este valor para cada referencia. Entonces, de acuerdo a lo que especifique la tabla, se hace el cálculo del margen de ruido en el estado alto y en el estado bajo, de acuerdo a esos valores, ¿no? Entonces, vemos que este es un ejemplo de la hoja técnica para la NAND de la Texas Instruments. Voltajes máximos a los que pueden operar estas compuertas se ubica en la parte superior de la hoja. De igual manera, vemos los voltajes negativos máximos, pues hay diodos de protección que se dañan o pueden quedar en corto. La disipación de potencia se calcula con las fórmulas que vimos en un video anterior, entonces ya hacemos referencia. En el video anterior hacíamos referencia a la energía promedio que es equivalente a esta expresión. Tenemos VCC y la corriente promedio. Igual este valor de corriente se calcula con esta otra expresión. Ahí explicamos en el video esta corriente, que es el valor cuando un chip tiene sus salidas en 1 y cuando el mismo chip tiene todas sus salidas en bajo.
Entonces eso fue del video anterior 34, digitales 34. De nuevo vamos a las tablas que aparecen esos valores de ICCH y CCL. Entonces ahí los tenemos. También aparecen o tenemos los valores de BCC para cada una de esas referencias del circuito que estamos analizando, que estamos mirando, la compuerta NAND. Aquí tenemos una tabla donde destacan algunos de los valores para la referencia 74 ALS. Esta. También en el libro de sistemas digitales, ya dijimos, de Ronald J., Neal S. y Gregory L., aparece este ejemplo de cálculo de la potencia disipada promedio. Entonces ahí lo podemos leer con sus correspondientes valores del manual. Entonces de esa manera podemos analizar y sacar los diferentes valores, manipularlos. Volviendo a nuestras notas, en el video siguiente, ya alcanzamos 20 minutos, veremos características de las series TTL. ¿Sí? Características de la serie TTL. Entonces, dejamos por ahí. Gracias.